Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver, estoy en un sitio un poco diferente para hacer un vídeo, puesto que estoy en el Pier de Santa Mónica. Pero el motivo por el cual estoy hoy aquí es porque Hyundai ha lanzado el hashtag Change is Good, que significa que el cambio es bueno, retando a youtubers, a cualquier persona que quiera hacerlo, a salir de su zona de confort un poco y a enfrentarse a cosas que cambien su rutina para hacerle a alguien mejor, ¿no? El motivo por el que he decidido sumarme es porque creo que esto es algo de lo que llevamos hablando bastante tiempo en el canal, ¿no? El tema de salir de tu zona de confort y de enfrentarte a cosas que de alguna manera nunca nos enfrentamos por la comodidad que nos da lo que ya conocemos. Así que mi forma de salir de mi comodidad hoy ha sido el venir a hacer un vídeo que normalmente haría en mi casa, tranquilo, cómodo, sin ruido, sin ojos que me están mirando y sin luz que no me deja casi ver. Comienzan las sirenas, que es algo habitual en Los Ángeles Santa Mónica / USA. Y de esta manera intentar contestar alguna de vuestras preguntas que ya os he pedido por redes sociales, así que vamos allá. La primera es de Fallen y dice: ¿qué le dirías a tus hijos si miran este vídeo? Es una buena pregunta, la verdad es que nunca me lo había planteado. Quizá creo que no sería algo así como que les mandase un mensaje, pero si mis hijos en 15 años viesen este vídeo, lo que me gustaría que tuviesen es que yo hubiera conseguido cosas o que hubiese llegado a ser alguien de quien están orgullosos, ¿no? Alguien que puede enseñarles algo por la trayectoria que ha tenido, por las cosas que ha hecho en su vida. Y con esto no me refiero a alguien que sea famoso, ni a alguien que tenga muchísimo dinero, ni que tenga 100 empresas, sino que vean en mí una figura de la cual puedan aprender o que se sientan orgullosos de las cosas a las que me he enfrentado y las decisiones que he tomado a lo largo de la vida, ¿no? Que sea una figura que digan: ¿cómo me gusta mi padre? La otra opción también es que vean estos vídeos y digan: joder, papá, vaya cara de idiota que tenías. La siguiente pregunta es de Sheila y dice: ¿qué viaje te gustó más, Ruta 66 o Surfing USA? Es muy difícil contestar a esta pregunta. Esto es como preguntarle a alguien que cuál de sus hijos es su preferido, casi. Porque esto es algo que he dicho muchas veces, y es que cada uno de los proyectos era muy distinto el uno del otro, y entonces por eso es imposible elegir uno de los dos. También me gusta mucho esta pregunta, puesto que creo que esos proyectos representaban mucho el tema del que vengo a hablar hoy, ¿no? Que es este de salir de la zona de confort o de enfrentarte a cosas distintas. Creo que en ese momento, para mí, hacer estos viajes y enfrentarme a estos proyectos significaba probablemente el hecho de enfrentarme a algo que no conocía o dificultades que hasta ahora no había tenido, intentar hacer cosas para las cuales ni siquiera sabía si valía o si no, ¿no? Y salir ahí fuera y tener esa experiencia. Pero puesto que la pregunta iba más por el lado de elegir, como decía, es imposible. En un lado tenemos Surfing USA, que era un viaje o un proyecto que juntaba dos pasiones muy grandes, ¿no? La de hacer vídeos y la de surfear, y la hacía con la Anita. Por otro lado tenemos la Ruta 66 que hacía con mi hermano, que no le veo casi nunca. Entonces para mí los dos viajes han sido muy especiales de formas muy distintas, pero creo que estoy orgullosísimo y súper alegre de haberlos hecho, porque no me imagino haberme perdido eso por el miedo a enfrentarme a todas estas dificultades. Simon pregunta: ¿por qué empezaste en YouTube y qué les dirías a los que quieren empezar? En mi caso, y creo que ya he hablado sobre esto en el pasado, el hecho de empezar en YouTube era una necesidad, porque necesitaba libertad por mi trabajo. Yo era editor y quería un lugar en el cual crear contenido o producir contenido sin las trabas o sin las barreras que me ponía mi trabajo, y poder ser dueño de lo que hacía. Creo que hay algo que diferencia muchísimo a todos los creadores que hay en YouTube, porque hay gente muy distinta, gente que viene de muchos sitios diferentes o gente que tiene inquietudes muy variadas, y como digo, creo que hay algo que diferencia a todos ellos o a muchos de ellos, y es cuáles son los objetivos que tienen cuando entran en YouTube, ¿no? Cuando empiezan a hacer vídeos. Creo que aquellos youtubers que yo valoro o respeto más, o que por los cuales tengo más, que me inspiran quizá más, son aquellos que empiezan por estos motivos, porque tienen una inquietud que tienen que cubrir. Nunca van a ser esos youtubers, y creo que ellos mismos se pierden por el camino, ¿no? Que entran en YouTube porque quieren fama o porque quieren dinero. O sea, eso son cosas que creo que ninguna de las personas que respeto jamás han buscado. Creo que el buen youtuber siempre tiene, como os digo, esa necesidad de buscar algo que no tiene en su día a día o en la forma en que tiene de trabajar, o alguien a quien le llena comunicar de esta manera y crear algo desde la nada para compartirlo con los demás. Lau quiere saber: ¿qué opinas sobre los haters? La figura del hater, y esto creo que es algo que he compartido muchas veces con vosotros, a mí nunca me ha preocupado. O sea, creo que tienes que ser suficientemente fuerte y confiar en lo que haces o respetar tu trabajo como para no dejar que la opinión de alguien que quiere herirte lo haga, ¿no?
pero también creo que es una figura necesaria. En la vida siempre hay una parte de bien y una parte de mal, ¿no? En todo lo que hacemos, en todas las grandes historias, en todo en cualquier cosa que puedas consumir o ver. Y creo que la figura del hater me hace valorar quizá mucho más aquellas personas que vienen a comentar o que critican tu trabajo de una forma positiva, ¿no? Me encanta, por ejemplo, ir a los comentarios y ver a gente que se lo ha pasado bien con lo que hago, que se ha divertido, que lo comparte, que tienen conversaciones entre ellos en los comentarios, y creo que valoro eso muchísimo más porque existen los haters. O sea, creo que si la figura de los haters no existiese, no valoraríamos tanto a las personas buenas que vienen a dar algo positivo en nuestro trabajo. Lo importante es siempre no dejar que eso meie nuestra personalidad o lo que hacemos, y confiar en que lo que hacemos es bueno, y tener siempre una buena energía de cara a los demás y compartir eso para generar más. Hay un montón de gente con cosas con ruedas, como maletas, carros y cosas que pasan y que hacen un montón de ruido. Realmente es mucho más complicado concentrarse de esta manera, la verdad. Ni que decir tiene que hay como 10 personas a los lados mirándome porque dicen, ¿qué hace este tío con una cámara aquí? Bueno. Hola a todos. Noemí pregunta, ¿cuál crees que sea la solución para cuando estés realmente triste? Yo personalmente siempre he hablado de un método que tengo que me ayuda a valorar de la manera justa los problemas que tenemos, y es pensar ¿qué creería mi yo de 70 años mirando hacia atrás en la vida sobre el problema que me preocupa ahora mismo? Y esto es algo que siempre pone en perspectiva tanto aquello que nos preocupe. Es decir, por ejemplo, ahora mismo una persona podría pensar, mi jefe me odia, estoy amargado en el trabajo, y entonces paras un segundo y te imaginas a ti, viejito, sentado en un atardecer y pensando, de verdad no me preocupaba nada eso. O sea, ese jefe del que ni siquiera me acuerdo que era una persona absolutamente sin valor en mi vida, qué mal rato me pasé, y en realidad qué poco importa ahora, ¿no? O sea, da igual, en mi vida ha habido otros momentos mucho más importantes, y creo que ese momento de realización hace que todo lo que hay atrás pierda valor, o que le demos el valor que realmente tiene en comparación con otros problemas o otras cosas más importantes que ocurren en nuestra vida. ¿Veis? Esto es lo que decía, ¿no? Que entra gente en el plano, sale... Así comparto, esto es como una colaboración constante con gente que está en el exterior. Luke Espi dice, ¿cuándo te cambiarás el avatar? Hay pocas cosas de las que estoy seguro en mi vida, pero la de que jamás voy a cambiar mis avatares en redes sociales, en YouTube, en cualquier sitio, es una de ellas. O sea, 100% puedo deciros ahora mismo que jamás van a cambiar. Cada uno tiene una opinión sobre estas cosas, y a mí me gusta la gente que jamás las cambia porque me hace sentirme que es algo familiar, digamos, de alguna manera. Si sigo a alguien que constantemente cambia su forma de perfil, me da la impresión de que esa persona está cambiando constantemente y no me gusta, me produce rechazo. Así que en mi caso jamás van a cambiar. Mi Castillo dice, ¿se te puede convencer fácilmente? La verdad es que no, y os voy a explicar por qué. Yo soy una persona que valora mucho sus propias opiniones o sus propias decisiones. Paso tiempo o quizá cuestiono mucho las cosas para llegar a una decisión o para pensar o tener una opinión sobre algo. Y cuando eso ocurre, respeto muchísimo la decisión que he tomado. No suelo dejar que nadie influencie en la forma que tengo de pensar ni en las decisiones que tomo. Y como os digo, no es por cabezota, sin más, es porque paso mucho tiempo para asegurarme de que lo que he decidido es lo que pienso al 100%. Tampoco me gusta nada cuando noto que alguien intenta influenciarme o que intenta hacer que piense de una manera. Rechazo eso absolutamente desde el minuto uno. Soy de los que creen que las decisiones que yo tomo yo mismo son las que de verdad importan para mi vida. Acaba de aparcar la policía detrás mío. Espero que no me disparen con un dardo tranquilizante ni nada por el estilo. Así que nada, esto han sido todas las preguntas por hoy. Como os decía, es algo distinto y he querido hacer esto para de verdad enfrentarme a este tema del cambio es bueno y de salir de tu zona de confort, porque bueno, no es especialmente fácil ir a uno de los lugares más transitados o con más gente de Los Ángeles y ponerte a hacer lo que normalmente haces en una habitación en la que estás solo. Pero creo que lo que había detrás de Change is Good, y por lo que os digo que he querido involucrarme, es porque después de enfrentarte a estas cosas que te dan miedo o a estas dificultades y salir de ese lugar en el cual estás cómodo, eres una persona
mejor en lo que haces, que el hecho de ponerte en esta situación complicada hace que salgas de ella sabiendo más o con más dotes para cualquier cosa que esté relacionada con lo que haces. Y que, como 1.000.000 de veces os he repetido, fuera de la zona de confort es donde ocurren las cosas que merecen la pena y las experiencias de las que nos acordamos en el futuro. Así que os animo a que hagáis lo mismo. Os voy a dejar en la descripción el link al site de Hyundai, en el cual la gente está subiendo más vídeos y más retos. Subiré ahí algún vídeo más, ya os avisaré de cuándo, pero voy a hacer alguno más siguiendo esta línea, porque de verdad me apetece ver en qué situaciones puedo estar más incómodo o qué cosas pueden hacer que sea alguien mejor. Así que, y puesto que estamos en un lugar en el que aprender y que sea positivo, no os voy a amenazar, os voy a desear que tengáis un buen día y que, como siempre, espero que os hayan gustado estas chorradas y nos vemos la semana que viene con más. Por cierto, que estoy grabando el vídeo junto a un coche de policía también, así que bueno, espero que no haya problemas. Si esto no es salir de la zona de confort, no sé lo que puede serlo.